Buenos días, muy buenos días familia, que nos encontramos en este entorno a la palabra este domingo 11 de febrero de este año 2024. En este 11 de febrero celebramos la Jornada Mundial por los Enfermos, Enfermas, celebración de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes en Francia y para el mundo. Y hoy los textos nos ponen en esta sintonía de la enfermedad, empezando por los leprosos que nos habla el libro del Levítico y también el texto del Evangelio de hoy, pasando por el querido Pablo que nos pone y se pone él mismo como modelo para seguir a Jesús. Pongamos atención a los textos siguientes y que sean ellos lo que durante este ya inicio de la semana, inicio prácticamente de la cuaresma, próximo miércoles 14, que estos textos nos acompañen a vivir de manera más profunda y más cercana al Maestro que nos convoca siempre en su seguimiento. Escuchemos los textos siguientes. Del libro del Levítico, capítulo 13, los versículos 1, 2, verso 44, 46. Nos dice este texto: El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos, gocen con el Señor, aclámenlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Primera carta a los Corintios del amigo Pablo, hoy capítulo 10, verso 31, capítulo 11, verso 1. Dice el apóstol: Hermanos, cuando coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo a los judíos ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Del Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versos 40 al 45. Dice la palabra: En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.
Tú eres mi refugio, me rodea de cantos de liberación. Cantamos con el Salmo 32 y que pueda acompañarnos este salmo siempre, hoy y siempre. Sentir que a pesar de los pesares, el Señor es nuestro refugio y que en Él vamos siendo como protegido por una especie de biombo, podríamos decir. Así que hoy nos encontramos con unos textos que son fuertes de por sí, empezando con el libro del Levítico, en ese capítulo 13. Invito a leer algunos capítulos específicos del libro del Levítico y veamos la serie de normativas, de leyes que imperan allí, leyes que lógicamente se entienden como dadas por Dios, así la escribe la comunidad, y son presentadas y al final son leyes que muchas de ellas terminan aplastando al ser humano en nombre de Dios, desgraciadamente, por Dios, deberíamos decir. Y ciertamente la ley que tiene que ver con la purificación de la persona enferma, y en este caso del leproso, intenta salvaguardar la salud de la comunidad para no contagiar a los demás, digamos bien en ese sentido. Es una normativa de salubridad. Pero, ¿qué pasa con el enfermo? ¿Cuál es la atención que se dedica al enfermo? Vamos a seguir cuidando a los sanos, está bien, pero ¿qué hacemos con los enfermos? ¿Qué hacemos con el leproso? ¿Qué hacemos en nuestra cultura y en nuestra historia y en nuestro hoy, en nuestra realidad real? ¿Qué hacemos con las personas que han sido puestas al margen, etiquetada, marginalizada? Ya hemos puesto un sello de marca y están estigmatizadas. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca? A ver si el filtro de Jesús pasa por ahí. El texto, por demás, ya nos presenta las normativas propias que va a ocurrir con un leproso. Basta volver al texto y entre andar andrajoso, harapiento, despeinado y un largo etcétera, y gritar además su enfermedad. Una marginación que es triple: la marginación por la salud, la marginación de la sociedad porque tiene que irse a vivir fuera del campamento, en descampado, y sobre todo la marginación religiosa, porque se dice que el que está enfermo de ello es por un pecado, es por una impureza que tiene. Por lo tanto, dentro de esa concepción religiosa, es un maldito de Dios. Imaginémonos sobre todo para quienes intentan vivir desde la literalidad de la Sagrada Escritura y hacer aplicaciones al contexto. Si hacemos aplicaciones al contexto de hoy de algunos elementos que tienen que ver con la tradición escriturística, específicamente del Antiguo Testamento y del Levítico, pues entonces hay que tomarla toda. Lo digo para los literalistas de las Sagradas Escrituras. Hay elementos propios que responden a una cultura y en esa cultura se quedan con el tiempo, pasan. Ya hoy no podemos jamás, ni leproso ni a nadie. Nosotros que vamos, y lo vuelvo a decir, estigmatizando. Hemos de preguntarnos quiénes son los leprosos hoy. Nos presenta también el texto, pero sobre todo en este Evangelio de Marcos, a Jesús que va caminando una jornada tipo, haciendo lo de siempre, con la gente, y un leproso que se aproxima a Jesús. Corre el riesgo, rompiendo con la ley, de aproximarse a las personas que están sanas. Pero ante mi enfermedad que me lleva a la muerte segura y la muerte apedrada que me pueden dar por atravesar y hacer prácticamente impuro a quienes se pueden acercar en el camino, pues hay que tomar una opción. Y la opción del leproso será la de la vida, atreverse a atravesar para llegar hasta Jesús. Y con una súplica, clemen, como que Ramos, va a decirle: si quieres, puedes. Es decir, yo sé que puedes, ahora falta que tú quieras. No tiene Jesús la obligatoriedad de hacer nada por él, pero es alguien que está pidiendo desde su condición de postración y desde su condición de marginación y etiqueta que ya se le ha puesto, un rechazado de la sociedad y religiosamente como un maldito de Dios.
A este maldito de Dios, según la religiosidad, volvamos, es a quien Jesús también va a romper los cánones y las reglas y los que mandan de que no se puede tocar el leproso. Y es precisamente lo que el texto hoy nos dice, que Jesús siente una compasión, su corazón se mueve con el corazón del leproso, extiende la mano y lo toca. Gravedad para Jesús, porque se convierte Jesús en impuro también. Toca para decirle que quiero, queda limpio, y empieza la sanación. Ante el ser humano llagado, ante el ser humano vejado, ante el ser humano alienado, ante el ser humano que ha sido postergado y yace como persona muerta, Jesús va a estar siempre para transgredir pone en indignidad a la persona humana. Quienes nos consideramos más que menos que más seguidores del Maestro de Nazaret, hemos de pensar siempre en el ser humano y en el actuar de Jesús, aunque ello conlleve romper los cánones, las normas, las reglas, los rituales, los ritos, las tradiciones minúsculas que nos embargan. Porque en nuestra vida hay leprosos con otros tipos de enfermedades u otro tipo de etiqueta que nosotros eclesialmente hemos puesto al margen, y ya le hemos puesto la etiqueta y este no puede pertenecer al grupo nuestro y no podemos bendecir, tocar ni nada. Rompamos con las normas y sigamos al que es nuestra ley suprema, por decirlo de alguna manera, ley. Es Jesús de Nazaret, que nos enseña a tocar aquello que incluso religiosamente está prohibido. Ante que todo, el ser humano, porque el Shabbat fue hecho para el ser humano, no el ser humano para el Shabbat. Cuando tocamos la indigencia del ser humano, es dar gloria a Dios. Nos lo recuerda Pablo, así que sigamos su ejemplo, el de Pablo, para seguir a Cristo. Muy buenos días. Que el Señor nos dé siempre la vida entera un domingo prolongado y buen domingo. Vaya con ustedes mi abrazo.